1920. Los primeros inicios del parachoques fueron a mediados de los años 20, donde se pensaba en una forma en que no se viera afectado el componente externo de la carrocería, que sufría constantemente de impactos y daños para ese entonces. Factor de seguridad para pasajeros bajo. Material de construcción era principalmente de madera. El peso rondaba entre 35 y 40 kilogramos. La funcionalidad principal era la protección del motor y el chasis. Accesorios, ningunos. Factor de resistencia de flexión rondaba entre 750 kilogramos por centímetro cuadrado. 1930. Según pasaban los años, el paragolpes comenzó a ser más importante en los vehículos, y como los coches evolucionaban estéticamente, los paragolpes empezaron a ser algo más que protección, comenzaron a formar parte de la línea estética con el automóvil, haciéndose más anchos, robustos y de formas más complejas. Factor de seguridad para pasajeros bajo. Material de construcción. Era de fundido de hierro. El peso rondaba entre 55 y 80 kilogramos. Las dimensiones eran entre 15 a 20 centímetros por fuera de la carrocería. La funcionalidad principal era elementos estéticos y protección de motor y chasis. Accesorios. Portaplaca. Factor de resistencia de flexión rondaba entre 1200 y 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. 1960. En los vehículos de los años 60, el paragolpes se incrusta en la carrocería, haciendo que tanto el frontal como el trasero queden enrasados con la misma. Siguen siendo de metal, pero ahora son más delgados, aunque más resistentes gracias a los diferentes pliegues que presentan en su construcción. En los modelos americanos sigue imperando el paragolpes de acero, aunque vuelven a sobresalir del frontal del vehículo para aportar mayor protección, y comienzan a tener ciertos elementos plásticos por encima, pero para proteger de rayazos el paragolpes. Factor de seguridad para pasajeros medio. Material de construcción era de lámina de acero. El peso rondaba entre 25 y 35 kilogramos. Las dimensiones eran entre 5 a 7 centímetros por fuera de la carrocería. La función principal era elementos estéticos, protección de motor y chasis. Accesorios: portaplaca y tacos de caucho. Factor de resistencia de flexión rondaba entre 3700 kilogramos por centímetro cuadrado. 1980. A partir de aquí, en los años 80 y siguientes, ya se fue consolidando el paragolpes de plástico, haciéndose cada vez más grande y abarcando gran espacio en el frontal como en la parte trasera. Estos paragolpes de plástico se encontraban reforzados por su parte interior con una espuma que absorbía los impactos para que no se dañase la carrocería. Los paragolpes de esta época se atornillaban a la carrocería debido a su peso. Con el paso de los años, los materiales plásticos de los paragolpes fueron mejorándose, logrando que estos consiguieran mayor absorción de la energía y menor peso, por lo que se comenzaron a colocar con enganches internos y no atornillándolos. Factor de seguridad para pasajeros medio. Material de construcción ya era de plástico. El peso rondaba entre 18 y 20 kilogramos. Las dimensiones eran entre 8 a 11 centímetros por fuera de la carrocería. La funcionalidad principal era elementos estéticos de protección y la integridad de los pasajeros. Accesorios: portaplaca, luces exploradoras, direccionales y guardabarros. Factor de resistencia de flexión rondaba entre 75 a 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Desde el 2005 hasta la actualidad, los paragolpes casi han perdido su nombre, pues son más una pieza estética que de absorción de impactos. Sirven para darle una imagen determinada al vehículo deportiva, familiar, además de alojar en él los faros antiniebla, rejillas de aireación, sensores de aparcamiento. Sirven para recubrir los auténticos elementos de absorción, ya que por detrás del paragolpes de plástico se encuentran elementos como el absorbedor de impactos, traviesa, faldón. La evolución continua que sufre el automóvil lleva a que un elemento que en un principio se concibió para resistir los golpes, se convierta en prácticamente un recubrimiento y envuelva a los elementos actuales de amortiguación y absorción programada, otorgándole así otro tipo de utilidad que difiere de la original. Como se puede apreciar, el paragolpes ha sufrido una gran evolución, parejo al resto de sistemas de seguridad en el automóvil. Hecho por el cual, y en conjunto con la continua llegada de casos de diversa complejidad a nuestro gabinete, obliga a mantenerse actualizado y, por tanto, estar en continua formación en cuanto a desarrollo del automóvil.
sobre todo en cuanto a elementos de seguridad activa y pasiva. Factor de seguridad para pasajeros alto. Material de construcción, plástico. El peso ronda entre 22 y 25 kilogramos. Las dimensiones son modelos aerodinámicos superior a 20 centímetros. La funcionalidad principal son elementos estéticos y protección a la integridad de los pasajeros. Accesorios. Portaplaca, luces exploradoras, direccionales, guardabarros, sensores de proximidad y reversa. Factor de resistencia de flexión, ronda entre 60 a 80 kilogramos por centímetro cuadrado.